Bueno, ahora continuamos con las clases de dermatología. Mi nombre es Reinaldo Pomar, trabajo en el Hospital Loaiza. Las dermatomicosis, ¿no? Las micosis superficiales y profundas. Bueno, así la dividimos, básicamente dermatosis superficiales y profundas. Las micosis superficiales además a su vez pueden ser causadas por dermatofitos, por cándida. También tenemos la variedad de la pitiriasis versicolor. Bueno, las micosis profundas tenemos la esporotricosis, histoplasmosis, paracocidomicosis, micetomas, dentro de las más comunes en nuestro medio. Bien, las dermatofitosis, también conocidas como tiñas, se deben a infección por hongos del género Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Se caracterizan por ser hongos filamentosos, septados, que producen queratinasas que les permiten invadir la piel. Entonces las tiñas van a afectar zonas donde haya queratina, o sea, no van a afectar mucosas. ¿Sí? Entonces las tiñas o dermatofitosis al KOH van a formar filamentos, ¿ya?, a la observación directa, y van a producir queratinasas, van a invadir zonas que contengan queratina. Pueden afectar cabello, piel y uñas. En cuanto a la tiña, existen varios nombres que se le da dependiendo de la localización: la tiña pedis, cruris, corporis, capitis, facei, manu, unguio, dependiendo del área que afecten. En cuanto a los factores de riesgo en general, la sudoración, el trauma, por ejemplo una uña traumatizada, distrófica, es más susceptible que se sobreagregue una infección micótica en esa uña, ¿no? El uso de objetos personales de otras personas, ¿no?, compartir toallas, calzados, duchas. Es muy frecuente compartir a veces las sandalias, ¿no? Tener la costumbre también secarse con la misma toalla el cuerpo y la piel y los pies. La ocupación, ser deportista, militar, porque hay que estar por mucho tiempo con zapatos cerrados, con mucha sudoración, ¿no?, por el tipo de ocupación. Vivir en zonas tropicales, zonas más colorosas y húmedas. La edad, no. A mayor edad, por inmunosupresión, es más frecuente que haya onicomicosis también, diabetes mellitus, que sobre todo agrega el riesgo de micosis por cándida y la infección por VIH-Sida. Bueno, son imágenes de la tiña pedis, variedad interdigital. Siempre cuando queramos buscar tiña en los pies, queramos ver si hay compromiso interdigital, siempre evaluar los dos últimos dedos, porque es la zona que está más oculta, es donde con mayor frecuencia va a encontrarse entre los dos últimos dedos la tiña interdigital. Acá también, como la figura, entre el cuarto y quinto dedo la descamación, así como en otros dedos, ¿no?, y en la zona plantar también. Tenemos también la situación interdigital, también la aparición de eritema, ¿no?, pápulas, algunas escoriadas por el prurito causado, y es bilateral, ¿no? Eso también nos orienta que es tiña. La descamación. También existe la tiña pedis, variedad hiperqueratósica. Como su nombre lo dice, va a haber aumento del estrato córneo, de la capa más superficial de la piel, por cual la piel se va a ver engrosada, gruesa, ¿no? Se le conoce como tiña en mocasín. Compromete la región plantar y las caras laterales del pie. Infecciones crónicas y es difícil de controlar solo con terapia tópica, ¿no? La gente más frecuentemente involucrada en el Trichophyton rubrum. Acá vemos esas placas hiperqueratósicas, sobre todo a nivel plantar y del borde lateral. Entonces acá hay que dar adicionalmente, en mocasín se le llama, ¿no?, hay que dar adicionalmente también tratamiento sistémico por 2 o 3 semanas.
La tiña deshidrótica es una forma aguda inflamatoria. En la forma clínica menos frecuente de deshidrótica va a haber presencia de vesículas y ampollas, ¿no? Lo que más frecuentemente es aislado es el dicho metagrofitis, variedad metagrofitis. Van a ser lesiones más exudativas. Este es un ejemplo de una tiña cruris, que es otra localización. Vemos la zona del pliegue inguinal, la zona genital. Vemos la característica. Si nos hablan de una placa de bordes circinados, eritematosos, elevados, con aclaramiento central de la lesión, tenemos que pensar en una tiña, ¿no? Y es muy frecuente la presentación de tiña cruris, sobre todo en pacientes que son obesos, diabéticos. En pacientes que tienen tiña de los pies hay que buscar también tiña cruris. Al revés, paciente que tiene tiña cruris, siempre hay que buscar que se haya contagiado porque ha tenido tiña en los pies, ¿no? Tiña corporis porque aparece en el cuerpo, ¿no? Son igual placas redondeadas, de bordes eritematosos y más elevados, ¿no? Le hablan de bordes circinados o anulares y con aclaramiento central y de escamación en la periferia, entonces tienen que pensar en tiña. Esa ya es otra localización. Esas son placas en cuero cabelludo que dejan zonas alopécicas, es decir, que en esa zona no está creciendo cabello. Se le puede ver una superficie grisácea, también una superficie, en otros casos, de puntos negros, ¿no? Ya vamos a verlo más adelante. Tenemos también lo que es la onicomicosis, ¿no? Por dermatofitos también hay onicomicosis, por cándida también, ¿no? Cuando hay una afectación por hongos dermatofitos se le conoce como tiña, ¿no? Entonces acá hablamos de tiña unguial. Los dermatofitos van a ser responsables del 80-90% de la onicomicosis. El resto queda para las levaduras cándida y los mohos no filamentosos. En cuanto a las formas clínicas, tenemos la presentación subunguial distal, subunguial lateral, proximal subunguial, planta superficial y onicodistrofia total. Entonces las uñas se vuelven gruesas, se vuelven friables, fácilmente descaman, cambian de color, desde un color blanquecino, amarillento, marronáceo hasta negruzco, dependiendo del hongo y la separación del lecho unguial. En cuanto a factores de riesgo, el hecho de tener tiña pedis predispone a una tiña de la uña. La humedad, el calor, la edad, la ocupación, el trauma previo en la uña, también las enfermedades asociadas como diabetes, infección por VIH, insuficiencia venosa periférica, ¿no? Bien, acá tenemos una onicomicosis subunguial distal y lateral, ¿no? Hay onicodistrofia y engrosamiento, una coloración amarilla y por acá blanquecina, y la uña tiende a separarse del lecho, ¿no? Hay una hiperkeratosis subunguial. La presentación distal lateral. Ya tenemos, por ejemplo, una afectación subunguial proximal. Vemos que está afectada el área proximal. Siempre que vamos a un paciente con afectación múltiple de uñas y a nivel proximal, hay que descartar SIDA, ¿sí? Muchos consideran esto como un signo de SIDA, ¿no? Siempre hay que pedir VH paciente que veamos compromiso subunguial proximal. Bien. También tenemos las infecciones causadas por levaduras. Las levaduras son responsables del 5-17% de la onicomicosis. La más frecuentemente aislada es la Candida albicans. Tenemos otra especie como Candida parasilosis, Guillermondi, tropical, Cruzei y otras. Frecuentemente cuando hay onicomicosis por Candida va a asociarse paralicia. Vamos a verlo más adelante en una figura. Este es un intertrigo candidiásico.
Entonces, en zonas intertriginosas, zonas de pliegue, siempre pensar cuando hay humedad, ¿no? Como la dermatitis de pañal, habíamos visto, de que se sobrevive candidiasis, ¿no? Es una persona adulta obesa, ¿no? Con micosis blanca superficial, tenemos que pensar acá en el Trichophyton mentagrofites y también cándida. Acá vemos la paroniquia, que es esta inflamación al tejido perunguial, ¿no? Sobre todo a nivel proximal, puede ser también lateral. Entonces, cuando hay esta paroniquia, tenemos que sospechar que el agente causal es cándida, ¿no? Que causa una coloración amarilla o marronácea, ¿no? De las uñas. La pitiriasis versicolor también podemos considerarlo un tipo de micosis superficial, algunos no la consideran, pero vamos a tocarla. Causada por Malassezia furfur, que es un hongo levaduriforme dimorfo, tiene una forma levadura y una forma micelar del lipofílico. Forma parte de la microflora cutánea en 90-100% de la población. La forma levaduriforme en la saprófita en los folículos, y cuando adquiere su forma micelial, entonces va a ser patógena para el hombre, relacionado con la enfermedad que va a ser la pitiriasis versicolor. Se encuentra sobre todo en áreas de alta humedad y calor, ¿no? En áreas geográficas con alta humedad y calor se presenta esa patología. En cuanto a la incidencia, vemos que es mayor la incidencia en áreas tropicales, ¿no? En áreas frías la incidencia está por debajo del 1%. Aparece a cualquier edad, a predominio varones. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la pitiriasis versicolor, las lesiones van a coincidir en los lugares donde hay mayor población de Malassezia furfur. Las lesiones van a ser típicamente en tórax, espalda, cuello. También puede afectar hombros, parte proximal de brazos y abdomen. En inmunodeprimidos también en cara, genitales y cuero cabelludo. En los niños es frecuente que se presenten lesiones en cara y frente, y en los lactantes también en zona del pañal, además de cara y frente. En cuanto a la clínica, son máculas con lesiones planas, hipercrómicas y escamativas, redondeadas con bordes bien delimitados. Son bien redondeadas y los bordes bien delimitados y pequeños. Las lesiones pueden confluir, son simétricas, son de evolución crónica y asintomática, no suelen causar molestia. Tienen una alta tasa de recurrencia. Es frecuente en jóvenes, ¿no? Púberes, adolescentes. Acá vemos máculas hipocrómicas, redondeadas, que confluyen. Acá vemos ya máculas eritematósas, hipercrómicas. No se observa muy bien la descamación, pero tiene una descamación fina en zona de tronco, ¿no? Y los monodermatofíticos causan del 1 al 10% de la onicomicosis, son el tercer grupo, el tercero en frecuencia, después de la cándida y después de la dermatofitosis. No son considerados patógenos primarios, suelen invadir uñas enfermas, pueden encontrarse incluso a lesiones micóticas, pueden asociarse a lesiones micóticas por dermatofitos y levaduras. Entre los modos no dermatofíticos nos referimos al fusarium, aspergillus, scopularensis, ¿no? Y tenemos otros también, ¿no? Exofiala también. Tratamiento de las micosis superficiales. Bueno, antes de pasar a esto, quiero mencionarles que los modos no dermatofíticos, cuando encontramos un cultivo positivo, cuando mandamos, ¿cómo hacemos el diagnóstico de onicomicosis? El gol estándar es el cultivo. Si en un cultivo aparece un moho no dermatofítico, por ejemplo nos reportan aspergillus o fusarium, siempre hay que pensar en primer lugar que es un contaminante. Entonces
es necesario repetir el cultivo. Si vuelve a aparecer el mismo microorganismo, entonces estaremos confirmando que el agente causal es un monodermatofítico, porque el tratamiento es distinto. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿cómo tratamos las micosis superficiales? Medidas higiénico-dietéticas, terapia tópica. Muchas veces simplemente con terapia tópica podemos mejorar. También podemos hacer uso de la terapia sistémica. En las tiñas PEDI, por ejemplo, podemos dar terapia tópica. Puede usarse isoconazol, desde la terbinafina, isoconazol, econazol, sertaconazol, asociado a terbinafina, por ejemplo, 250 miligramos cada 24 horas por 2 a 3 semanas, ¿no? Y la terapia tópica podemos darla por 4 semanas. En caso de la pitiriasis versicolor, el tratamiento puede mejorar nada más con terapia tópica, y algunos usan todavía el ketoconazol bioral por unos 10 o 14 días. Acá en la población peruana no tenemos problema con el ketoconazol, pero en otros países ya está proscrito, no se usa. Pero aún lo seguimos usando algunas veces, ¿no? La terapia quirúrgica no es recomendable actualmente, no se recomienda sacar la uña, ¿no? Es un error sacar la uña porque el hongo está en el lecho unguial, debajo de la placa unguial, ahí está el hongo. Sacamos la uña y otra vez vuelve a crecer el hongo. Bien, la terapia tópica puede dar buenos resultados para tiña pedis, dependiendo de la variedad, tiña corporis y tiña cruris. Una tiña hiperkeratósica y dishirótica no va a dar buenos resultados de la terapia tópica por sí sola, hay que acompañarlo con terapia sistémica. Y la onicomicosis no se trata con terapia tópica, ¿no? Para tratar onicomicosis tiene que ser con terapia sistémica. En cuanto a la terapia sistémica, disponemos de hidroconazol, terbinafina, fluconazol y otros como ketoconazol y isofulvina. Entonces, eso es lo que tienen que aprenderse. Cuando hay dermatofitos, cuando reportan IFAS en el directo o cuando en el cultivo nos dan un dermatofito, como por ejemplo Tricholitón rubrum, tratamiento de elección es terbinafina. Si vamos a dar tratamiento empírico para uñas, para hongos de uñas, tenemos que dar terbinafina porque los dermatofitos son los más frecuentes, causan hasta del 80-90% de las onicomicosis, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de uñas de pies. Cuando hablamos de uñas de manos, siguen siendo predominantes los dermatofitos, pero aumenta ya la prevalencia de cándida, ¿no? Aumenta la prevalencia de cándida. Entonces siempre hay que considerar de que hay una mayor probabilidad de encontrar cándida en hongos de uñas de manos. Y si tenemos sospecha de que hay hongos de manos, si hay paroniquia, entonces tenemos que sospechar definitivamente que el agente causante es cándida. Para el caso de cándida usamos hidroconazol o el fluconazol, ¿no? Y en caso de que haya monodermatofitos, por ejemplo Fusarium y otros, tenemos el tratamiento de elección es el itraconazol. Tratamiento de elección es itraconazol. Por eso es que es mejor hacer el cultivo. Si quieren iniciar el tratamiento empírico, lo más recomendable es iniciar con terbinafina, porque tenemos mayor probabilidad de cubrir el agente causante, ¿no? Bueno, es un metaanálisis que le muestro, los resultados del metaanálisis para onicomicosis por dermatofitos, el porcentaje de cura, ¿no? La terbinafina logra la cura micológica en el 76% de los casos cuando son dermatofitos. En segundo lugar, el itraconazol en pulso. El itraconazol se da una dosis de 100 miligramos por día. Cuando hablamos de pulso, vamos a dar 200 miligramos cada 12 horas por una semana. Descansamos 3 semanas y volvemos a iniciar con el ciclo. Es decir, las 28 tabletas se toman en una sola semana. Eso es terapia impulso. Y se ha visto que es más efectivo que la terapia continua del mismo itraconazol. La isofulvina, que no usamos mucho para dermatofitosis. Y el fluconazol, o sea, fíjense, cuando ustedes dan fluconazol empíricamente a
la onicomicosis, sobre todo de pies, ¿no? El porcentaje de cura es del 50%, a lo mucho. Es bastante bajo. Otra cosa, el tratamiento con terbinafina y traconazol va de 3 meses hasta 5 meses. En cambio, el fluconazol, y se dan diario, la terbinafina 250 miligramos por día. El itraconazol puede ser en pulso, 200 miligramos cada 12 horas por semana, por mes, o puede ser continuo, 100 miligramos cada 24 horas, por 3 a 5 meses. Cuando usan el fluconazol, el tratamiento se tiene que prolongar a 9 meses aproximadamente, en algunos casos incluso más. Así que hay que tener en cuenta eso. Ketoconazol no se usa por tiempo prolongado. A lo mucho puede usarse ketoconazol por 10 a 14 días para mitigar el versicol, ¿no? Máximo 10 o 14 días, 200 miligramos al día por 10 a 14 días. En cuanto a las micosis profundas, vamos a hablar de la esporotricosis, también conocida como la enfermedad del jardinero de las rosas. ¿Por qué? Porque la esporotricosis suele adquirirse por inoculación directa. Es poco frecuente que se adquiera por vía respiratoria. El agente es un hongo dimórfico llamado Sporotrix schenki, que tiene como reservorio habitual a los vegetales, ¿no? Afectará la piel, luego va a pasar a los vasos linfáticos y en ocasiones puede ir a los órganos internos, ¿no? Es de curso subagudo o crónico. Es de distribución universal, pero es más común en zonas tropicales y subtropicales. En el Perú tenemos áreas endémicas en Apurímac, Cajamarca, Cusco, Puno, Ayacucho, La Libertad y Ancash. Afecta por igual a ambos sexos y más frecuente entre los 16 y 30 años de edad. Entonces puede adquirirse esta enfermedad por trauma cutáneo, formándose chanco esporotricósico en un inicio. Dependiendo de la respuesta inmune, se forma el complejo cutáneo linfático, puede ir a la cura o continuar la enfermedad, dando las lesiones clínicas. Y lo otro es que se adquiera por inhalación del conidio, lo cual es menos frecuente con una posterior diseminación sistémica, ¿no? Entonces existen 3 formas de esporotricosis. Tenemos la cutánea linfática, cutánea localizada o fija, la forma cutánea diseminada. Eso dentro de las cutáneas. Y de las extracutáneas, la afectación extracutánea mayormente se ve en inmunodeprimidos. La forma más frecuente es la cutánea linfática, es decir, la que sigue el trayecto de las cadenas ganglionares, ¿no? Acá tenemos el inicio, una lesión ya ulcerada con los bordes elevados, la base limpia y una lesión satélite, ¿no? En una zona expuesta, una niña pequeña. Esa es una forma cutánea fija. Y esa es la forma cutánea linfática, ¿no? Sigue el trayecto como un rosario, el trayecto de la linfa, ¿no? Trayecto ganglionar. Así es. El estudio microbiológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con el estudio microbiológico, el cultivo es el gol estándar. En cuanto a la histopatología, la biopsia de piel, podemos encontrar granulomas, lesiones granulomatosas y cuerpo asteroide, que no es patognomónico de esporotricosis, pero sí nos orientaría mucho si lo encontramos en la biopsia. También en cuanto a la serología nos va a ayudar la fijación de complemento, inmunofluorescencia, seroglutinación, pero el gol estándar es el cultivo y le pueden poner por ahí una pregunta que hay cuerpo asteroide en la biopsia, ¿no? Que también nos orienta. El cuerpo asteroide también se puede presentar en sarcoidosis. Esta es la lesión, es un nódulo que se ha ulcerado en la parte central, los bordes elevados, y esta es la lesión llamada cuerpo de asteroide, ¿no? Estas son las células levaduriformes, esféricas, rodeadas
por ese fenómeno que se le conoce como esplendor Webley de material eosinofílico radiado, ¿no? Tenemos otra micosis profunda, la blastomicosis sudamericana o paracoccidioidomicosis, ¿no? Es diferente hablar de la blastomicosis sudamericana que la blastomicosis de Norteamérica, ¿no? Distinto el cuadro. Entonces, la paracoccidio es una micosis endémica en América del Sur, ¿no? Y es producida por el Paracoccidioides brasilensis con mayor frecuencia. La infección primaria se va a adquirir por inhalación y suele ser subclínico. El hongo puede estar latente por muchos años y la enfermedad típica es en campesinos adultos, siendo rara en mujeres, niños y adolescentes. En el Perú tenemos como áreas endémicas Junín, Huánuco y Ucayali. En niños la infección va a ser diseminada, o sea, este hongo se adquiere por vía respiratoria, ¿no? Va a haber una afectación sistémica, fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia y también lesiones cutáneas cuando es diseminado. En adultos más bien van a haber lesiones, infecciones crónicas en pulmón, acompañadas de lesiones en mucosa. Lo típico que van a ver es eso, afectación de mucosa, afectación de boca, nariz, faringe, encías. Y lo otro característico cuando vean la afectación de mucosa es la propensión a la caída de dientes, causa caída dental, ¿no? Adenopatías y lesiones cutáneas tipo úlcera. Pueden haber también afectación sistémica, ¿no? Tenemos acá un paciente con lesión ulcerativa a nivel de que se está extendiendo, ¿no? En la zona mucosa, ¿no? Y también presenta un infiltrado pulmonar. En cuanto al diagnóstico, el estudio microbiológico nos va a ayudar. Examen directo del cultivo. Acá es importante ver en el cultivo y en la biopsia, vamos a ver las lesiones en timón de barco o semejantes al ratón de Mike, al ratón Mike, cabeza de Mike, ¿no? Por la forma que toma. Aquí está. Empieza comprometiendo fosa nasal, cartílago, ¿no? Y la lesión en timón de barco. O también el ratón Mike por las orejitas, ¿no? Es lo característico. La histoplasmosis es una enfermedad granulomatosa producida por el histoplasma capsulato. En el Perú es endémico en la Amazonía, en Tingo María. Existe en la región, en Tingo María, que se llama Rupa Rupa, donde se ha visto la mayor cantidad de casos acá en el Perú, por la cueva de las lechuzas, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces se va a adquirir normalmente por inhalación, ¿no? El hábitat de estos hongos en suelos con alto contenido de nitrógeno en excrementos de aves y murciélagos y lechuzas. Lechuzas dentro de las aves y los murciélagos, ¿no? Un periodo de incubación va desde días hasta meses. Entonces, uno inhala la microponidia, van a llegar a los alvéolos, ¿no? Los macrófagos, ahí se van a transformar en levaduras, van a crecer, multiplicarse dentro de los macrófagos, van a causar una neumonitis. Cuando sucede la neumonitis puede limitarse al proceso infeccioso, pueden caerse en los macrófagos y formar granulomas, o pueden luego diseminarse por vía hematógena linfática al sistema neurolítico endotelial, ¿no? Y provocar destrucción de la médula ósea, ¿no? Y en caso de inmunodeficiencia ocurrir una diseminación. En cuanto a las formas clínicas, depende si es en huéspedes inmunocompetentes, depende si es en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, depende si es un paciente inmunocomprometido, depende si está mediado inmunológicamente, ¿no? En los pacientes inmunocomprometidos tenemos las formas diseminadas, que pueden ser agudas, subaguda o crónica, ¿no? Entonces, cuando el inóculo es grande,
va a haber compromiso general inicial, fiebre, malestar general, infiltrados pulmonares, porque recuerden que el ingreso es por vía inhalatoria. Puede causar hipersensibilidad cutánea y con ello lesiones. Puede formar luego granulomas, ¿no? Mediastínicos y puede también ganglios. Las lesiones de la piel van a ocurrir hasta en un 20% de los casos y va a ser resultado de la invasión secundaria en la piel en la infección diseminada. En pacientes inmunocomprometidos es donde vamos a ver la mayor cantidad de casos con afectación cutánea. En niños pequeños inmunodeprimidos es invasión masiva, ¿no? Fiebre, patogenomegalia, infiltrado pulmonar, pancitopenia, puede ser fulminante. Esas son formas diseminadas. Vemos las lesiones que son papulares, ¿no? Con cierta descamación, incluso pareciera en algunos que hay una depresión central, pero más es por el collarete descamativo. Puede aparecer en tronco, extremidades, también en cara. Son pápulas. Esa es una forma diseminada aguda. En la forma diseminada crónica tiende más a comprometer mucosa, ¿no? Como la zona de paladar, también acá el paladar convertido y acá es una mucosa nasal, ¿no? Existe una forma de isoplasmosis cutánea primaria, pero es raro, que es después de una inoculación directa. Lo más frecuente es que uno adquiera esa patología por vía respiratoria, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el estudio microbiológico, el cultivo, siempre para hongos, el gol estándar es el cultivo, ¿ya? Para las causas infecciosas casi siempre. Cultivo puede ser mirocultivo, hemocultivo. Cuando hay lesiones cutáneas, también cultivo lesiones cutáneas. Pero la mayor rentabilidad está en mirocultivo y el hemocultivo. La serología es poco sensible y específica y la isoplasmina se usa en áreas endémicas, ¿no? Más que todo no se usa de rutina, es más para áreas endémicas. El dispositivo cuando tiene una induración de más de 5 milímetros, mayor o igual a 5 milímetros después de 2 o 3 días. Tratamiento, anfotericina B, sobre todo, ¿no? Puede dar citaconazol, también voriconazol. Otra micosis profunda, tenemos los micetomas. En los micetomas lo que le pueden preguntar, la pregunta es básica, los tractos fistulosos y el contenido purulento y salido de granos por compresión. Esos granos que pueden ser negros o blancos o de otros colores incluso. Son granos que salen por esos trayectos fistulosos, ¿no? Eso es lo que le llaman limpiedema. Las micetomas pueden ser actinomicóticos o maduromicóticos, que también son conocidos como eumicóticos, porque son verdaderas bacterias. En cambio, los actinomicóticos, verdaderos hongos, perdón. El micetoma actinomicótico no es producido por un hongo, sino por una bacteria. Que se denominan actinomicetomas, ¿no? El tratamiento de la micosis profunda en realidad es tratamiento sistémico, ¿no? Se puede usar yoduro de potasio, en caso no se pueda contar con otras alternativas, como por ejemplo en el clorotricosis, se ha visto que van bastante bien. Fluconazol y itaconazol, en realidad lo que más usamos para micosis profunda es el itraconazol, ¿no? Y cuando no responden bien, anfotericina B. Y cirugía en caso de ser necesario. Por ejemplo, en los micetomas siempre es necesario hacer cirugía, ¿no? Porque la afectación es hasta parte 2. Bien, ahora vamos a desarrollar algunas preguntas con respecto a este tema y otros más. A ver, la tiña de cuero cabelludo es producida por Malassezia furfur, Trichophyton rubrum, Epidermophyton, Microsporum canis, Microsporum torsuras. A ver, ahora vamos a hacer una revisión pequeña de esto. La respuesta es la D, porque Microsporum canis. En la tiña capitis ocurre primero en niños pequeños de 3 a 7 años de edad.
Después de la adolescencia es poco probable encontrar la tinea capitis y si hay presencia de ella hay que pensar en inmunodepresión. Los agentes etiológicos más comunes son el Microsporum canis, que es en el 80% de los casos, y Trichobiton tonsura en el 15%, ¿no? Son los más frecuentes. Esto es epidemiología universal, ¿no? En el Perú no hay estudios epidemiológicos que nos digan cuál de los dos es más frecuente, pero igual se considera que el Microsporum canis es el más frecuente, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener en cuenta estos dos agentes. Cuando la afectación es en la parte interna del pelo endotrix, estamos hablando de Trichobiton tonsura. Y cuando la afectación es ectoendotrix, cuando es afuera de la vaina auricular externa, pensamos en Microsporum canis. Como nos acordamos, ecto, afuera, Microsporum canis, la mascota está afuera, ¿no? Por si acaso, Microsporum canis, a pesar de que el nombre dice canis, es más frecuentemente se adquiere de los gatos, ¿no? Entonces, Microsporum canis en los gatos, el gato está afuera, ecto, y así se van a acordar. Tenemos acá dos imágenes, ¿no? Placa blanco grisácea, y acá es una placa alopécica con puntos negros, ¿no? Esa tiña de los puntos blancos, de los puntos grisáceos, de los puntos grises, donde los pelos se vuelven más duros y blancos, pensamos más en Microsporum. Cuando la tiña es así de puntos negros y los pelos están entrecortados, ¿no? Vemos acá pelitos pequeñitos, pensamos en Trichobiton. Entonces tiña de los puntos grises y tiña de los puntos negros, ¿no? Eso sí les preguntaron. En la onicomicosis de los pies el agente etiológico más frecuente es, este es fácil, Candida albicans, Candida tropicalis, Malassezia purpura, Trichobiton rubrum, Epidermophyton metagraphyton. Primero, les dije, onicomicosis de pies, dermatofitos. Si es dermatofito no es cándida, porque cándida es levadura. Las cándidas salen. Malassezia purpura también es levaduriforme, sale. De estos dos, entre Trichobiton rubrum y Epidermophyton, el que causa la onicosis de pies con mayor frecuencia es el Trichobiton rubrum, ¿no? De lejos, es el más frecuente. Si habláramos, por cierto, con respecto a la pregunta a esa pregunta, si habláramos de un paciente diabético con onicomicosis, ¿no? Con distrofungial más paroniquia, y nos preguntan, ¿tiene onicomicosis? ¿Cuál es el agente causal más frecuente? La respuesta sería cándida, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección en la tinea capitis? Tetraciclinas, eritromicina, ketoconazol, anfotericina B, grisofulvina. Tetraciclina y eritromicina salen, porque son antibióticos. Ketoconazol podría ser, es un antimicótico. La anfotericina B también, pero eso es por vía venoso, no tendría sentido dar la anfotericina B para una tinea capitis. Y estaríamos entre el ketoconazol y la grisofulvina. A ver, estas son las opciones terapéuticas. El tratamiento de elección, el gol estándar, es la grisofulvina, sigue siendo la grisofulvina, una dosis de 20 miligramos por kilo por día. El tratamiento va más o menos por 8 a 12 semanas, ¿ya? El tratamiento va de 8 a 12 semanas, aproximadamente, por lo menos son 2 meses de tratamiento. La segunda opción es la terbinafina, la dosis es menor, de 10 a 20 perdón, de 10 a 20 miligramos por kilo aproximadamente. La terbinafina va mejor cuando la agente causal es el Trichobiton tonsura. Pero para el Microsporum, que es el más frecuente, el de elección es la grisofulvina.
pero en general si le preguntan tratamiento de lesión de la tiña, la grisofulvina. Si le pusieran entre grisofulvina y delminafina, marcan grisofulvina. Si les ponen paciente con tiña capitis en el cual sale la trichofitón, la gente más frecuente, la terapia de elección sería una pregunta difícil porque la grisofulvina también va bien contra la trichofitón, ¿no? Podrían marcar alguna una terbinafina y la grisofulvina, sería una pregunta difícil de contestar. Pero si le ponen en cambio paciente con tiña capitis en el cual sale la microsporum canis, el tratamiento de elección, si le ponen grisio y terbi, sí sería de lejos grisofulvina. Lo otro que se puede usar es el itaconazol y el fluconazol. El fluconazol se puede usar para tiña capitis por si acaso. En caso ustedes estén en su serum, en algún lugar donde no cuenten con otra cosa que no es fluconazol, pueden darle fluconazol, ¿ya? Pero en elección en general es la grisofulvina. El tratamiento aproximadamente va de 8 a 12 semanas. 8 a 12 semanas. Lo pueden acompañar a tratamiento tópico. Puede ser que tocan sol en champú. Y el tratamiento tópico va hasta que desaparezcan las lesiones. Todo el tiempo que duran las lesiones en cuero cabelludo se da el tratamiento tópico, ¿no? Es lo que más se usa como tratamiento combinado, que tocan sol al 2% en champú. Uy, acá ya viene la respuesta. Son hongos dermatofitos excepto Microsporum, Trichophyton, Candida, Malassezia, Pyromophyton, Sporotriz. Dermatofitos, Microsporum, sí. Trichophyton, sí. Candida, no, es una levadura. Malassezia, levadura. Pyromophyton, dermatofito. El Sporotriz no viene al caso acá. La respuesta es la E. Ah, dice excepto, ¿no? Cándida, Malassezia y Sporotriz. Ahora miren este cuadro. Entonces los dermatofitos se dividen en antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. Entre los antropofílicos tenemos los Trichophyton duro y Metagrofitis, que son los más frecuentes. Entre los zoofílicos el Microsporum canis y Trichophyton Metagrofitis. Paridad granular. Y entre los geofílicos el Microsporum gypsum, ¿no? Bueno, los que causan tiña capitis entonces van a ser antropofílicos y zoofílicos, si les preguntaran así, no geofílico. Zoofílico, el Microsporum canis, que se adquiere más frecuentemente, como les dije, del gato, ¿no? Entonces en esa pregunta tenemos al Microsporum, Trichophyton y Pyromophyton, ¿no? Esos son dermatofitos. El querio, el tratamiento es antihistamínicos, penicilina, clotrimazol, grisofulvina, anfotericina B. ¿Qué es el querium primero? La respuesta es la de grisofulvina. Querium descenso, la forma clínica es una inflamación granulomatosa de cuero cabelludo. La forma clínica superativa de la tiña capitis. Es la forma inflamatoria de la tiña capitis. Es producida principalmente por Microsporum canis y Trichophyton metagrofitis. La lesión inflamatoria es muy intensa, hay lesiones nodulares con drenaje de pus por orificios foliculares en espumadera, ¿no? Es un signo característico, pero es una lesión granulomatosa. El tratamiento, hay que tratar el hongo grisofulvina y además se da prednisona para disminuir la lesión inflamatoria, puede darse por 2 semanas, ¿no? Dosis 0,5 por kilo aproximadamente, hasta 1 por kilo dependiendo de la gravedad. Todas las siguientes son correctas respecto a la tiña de cuero cabelludo, excepto accidentado médico. Excepto, dice, la mayoría de veces se debe infección por Microsporum, verdadero. Es frecuente que las lesiones muestren fluorescencia frente al examen con luz de Wood. A veces se asocia con querium. Puede ser transmitida al hombre por los animales. Responde con facilidad a los fungistáticos locales. La respuesta acá es la E.
Es frecuente, la lesión muestra fluorescencia, sí, hay una fluorescencia amarillo-verdosa a la luz de Wood. ¿Se asocia con Kenyon? Sí, se puede asociar con Kenyon, como hemos visto. Puede ser transmitida al hombre por los animales, sí. Responde con facilidad a los fungistáticos locales, no. La tiña de cuero cabelludo, la tiña capitis, no mejora, no se cura solo con tratamiento tópico. Tiene que darse necesariamente tratamiento sistémico. Por eso es importante hacer el diagnóstico de tiña capitis. Si no lo tratan, no va a curar. Agente que no compromete la capa córnea en la piel. Las lesiones experimentadas son de fácil descamación. El diagnóstico se hace por examen directo. Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Candida albicans, Malassezia furfur, ninguno de ellos. Lesiones experimentadas con fácil descamación. Malassezia furfur. ¿En qué patología estamos pensando? En pitiriasis versicolor. La sensibilidad de las tiñas es de tipo, acá se refiere a la respuesta de hipersensibilidad que pueden producir las tiñas. Eso vino resultado médico, puede ser una hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, 1 y 2 pone, vamos a ver, la respuesta es la D. Estas lesiones cutáneas que aparecen por razón de hipersensibilidad retardada, es decir, hipersensibilidad tipo 4 que aparecen a distancia, en las cuales no se va a encontrar el hongo, no parasitadas, se conocen como dermatofítides o reacciones IDES, ¿no? A eso se refiere. Por ejemplo, acá vemos paciente que tenía una historia de tiña capitis y presenta un exantema maculopapular en mejilla, ¿no? Donde no se aisló el hongo y desapareció con el tratamiento del hongo. Acá también puede ser de tipo papuloliquenoide. Las dermatofítides pueden ser también tipo liquenoide, como hemos visto acá en otro ejemplo, o tipo exantemático, ¿no? Entonces, dermatofítides aparece por una razón de hipersensibilidad tipo 4. En esas lesiones no va a haber presencia de hongos, son lesiones a distancia en las cuales no se asocia una infección directa por el hongo, ¿no? Son lesiones a distancia. Solo para recordar el 4, para recordar los cuatro tipos de hipersensibilidad: el 1, hipersensibilidad inmediata; el 2, mediado por anticuerpos; el 3, mediado por inmunocomplejos; y el 4, mediado por linfocitos T o retardado, ¿no? La que se asocia con IgE, mecanismo patogénico, es la inmediata, por si acaso. Y con la respuesta linfocitos T tenemos a la de tipo 4, ¿no? Y acá también se encuentra la tuberculosis, como bien sabemos. Entre los hongos dermatofitos hay uno que afecta prevalentemente el cuero cabelludo. Trichophyton puede ser, Microsporum canis, sí, Epidermophyton, Candida, Malassezia. Bueno, entre estos vamos a ver cuál puede ser. La respuesta es la B, Microsporum canis. Entonces, dentro de los dermatofitos tenemos los tres géneros que habíamos visto. Los que afectan pelo van a ser el Microsporum y el Trichophyton. El Epidermophyton acá sale. Entonces, en esa pregunta, lo que afecta a uñas solo van a ser el Trichophyton y el Epidermophyton. El Microsporum no afecta a uñas. Y el Epidermophyton solo afecta piel y uñas. No afecta pelos. El único que afecta a las tres cosas es el Trichophyton, por eso es tri, el 3. Entonces, en esa pregunta pudo haber sido el Trichophyton o Microsporum canis, pero el Trichophyton no nos dicen exactamente cuál de ellos. En cambio, acá sí nos menciona el Microsporum canis, ¿no? De manera precisa, contundente, esto sería. Si nos dijeran acá Trichophyton tonsulan, de todas maneras seguiría siendo Microsporum canis la respuesta por ser el agente más frecuente. La pitiriasis versicolor es ocasionada por un hongo. Ya sabemos cuál es el agente, Malassezia furfur. ¿Qué hongo es? Es un hongo levaduriforme. En la pitiriasis versicolor, agente etiológico Malassezia furfur, que vive como saprófito en la piel,
Y cuando la levadura adquiere su forma micelar se da la patología, ¿no? Estas máculas pueden ser hipo y hiperpigmentadas en pacientes de rasos de piel oscura o raza negra. Las lesiones pueden ser incluso, las máculas pueden ser hasta blancas. Son máculas hipo hipercrómicas o eritematosas de bordes nítidos, y al examen hay una fina descamación. La localización más frecuente es tronco, acuérdense, tronco, tronco, tronco. Si hablamos de lactantes, tenemos que buscar lesiones en cara y también en área de pañal, ¿sí? Al examen, lo característico, le pueden preguntar también, el examen directo al cultivo va a ser el examen micológico directo, perdón. Vamos a encontrar la imagen de espagueti con albóndigas, ¿no? Las albóndigas con los espaguetis. Vamos a hacer la prueba con una cinta adhesiva y lo ponemos luego en un portaobjeto, ¿no? Las dermatofitosis son irritaciones alveolares, nada que ver. Están caracterizadas por alucinaciones inducidas por aflatoxina, tampoco. Están restringidas a tejidos queratinizados, puede ser. Raramente están asociadas a lesiones crónicas, son fácilmente tratadas con penicilina. No. Raramente están asociadas a lesiones crónicas. Es una pregunta que no está muy clara. Una respuesta que no está muy clara. ¿Están restringidas a tejidos queratinizados? Sí, recuerden, la dermatofitosis afectan áreas que tengan queratina. La respuesta la sé. Otra pregunta, recién dado médico. Característica de los hongos de la tiña al compararlo con otros hongos es su capacidad para digerir y hidrolizar la queratina, alto grado de contagiosidad, capacidad para invadir la dermis, sensibilidad a la penicilina, capacidad para diseminar a otros órganos. Bueno, acá la respuesta es clara. La 1, la A, ¿no? Capacidad para digerir y hidrolizar la queratina. Utilizan la queratina. ¿En cuál de las siguientes localizaciones anatómicas es más frecuente la pitiriasis versicolor? Ya lo hemos visto. La localización más frecuente sería pecho y espalda, ¿no? Si fueran lactantes, buscaríamos cara. Y también zona de pañal, pero principalmente cara, si fueran lactantes o niñas pequeñas. La respuesta es la C, pecho y espalda. Ama de casa que desde hace varios años presenta enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas de varios dedos de las manos que ocasionalmente le supuran. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dermatitis de contacto, podría ser psoriasis, no. Paronychia candidiásica crónica. Si hablaran de psoriasis tendría que darme un signo en las uñas, ¿no? El pitting en las uñas, las manchas en aceite. El líquen plano tampoco, hablaría más de distrofia, no, la supuración no tiene nada que ver. La dermatofisia, un poco ese término no sé qué significa. La paronychia candidiásica crónica, ¿no? Vamos a ver estas imágenes. Esto es, ¿no? Habla de un enrojecimiento de pliegue peluvial, en este caso pliegue y que supura, ¿no? Aquí está la pus coleccionada, ¿no? Que puede estar o no asociado a cambios en las uñas. Inicialmente no, pero luego con el tiempo vemos que se va alterando el crecimiento de la uña, y en una uña dañada crecen hongos, ¿no? El germen más frecuentemente, el germen que se piensa acá, el germen que se va a hilar va a ser cándida. Entonces, paronychia más onicomicosis, sobre todo en manos, el germen causal cándida. Paronychia candidiásica crónica, ¿no? Esto se ve mucho en pacientes que lavan mucho, cogen mucho detergente, cocinan mucho, amas de casa sobre todo, ¿no? Recuerden que la uña crece desde la matriz. La matriz es esta zona, ¿no? Que está por debajo del pliegue proximal. Si se altera la matriz, la uña no va a crecer adecuadamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un deportista moreno de 19 años con pequeñas manchas blancas en pecho y espalda que han aparecido en verano durante un viaje a un país tropical? Bueno, ya con todo lo que hemos hablado, la respuesta es sencilla, ¿no? Vitíligo, pitiriasis alba, pitiriasis versicolor, leptin determinada, líquen esclerótropo. Vitíligo son manchas blancas, sí. Pecho y espalda, la localización puede ser variada, puede ser facial,
acral, genital. En verano no se asocia en realidad con esto, se asocia más el vitíligo a situaciones de estrés o a problemas autoinmunes, ¿no? Tendría que ponerle un caso así. Y serían manchas acrómicas, le pondrían, sobre todo donde no hay nada de pigmento. En el vitíligo, por si acaso, hay ausencia de melanocitos, ¿ya? Ausencia de melanocitos en esa zona. La pitiriasis alba o dartes volantes. La pitiriasis alba, también conocida como eczematitis, dartos volantes, es una patología que no se debe a una infección. Se caracteriza por manchas y máculas hipocrómicas, generalmente aparecen en cara o en brazos de zonas expuestas al sol. Ya, el paciente característicamente tiene piel seca y exposición frecuente al sol, entonces es un tipo de alergia al sol. Es un problema de sequedad de piel y una reacción frente a la exposición solar. Esa es la pitiriasis alba. Pitiriasis versicolor, sí, podría ser. Lepra indeterminada, no, tendría que mencionarles que viene de una parte específica de Perú. Acá la lepra más se encuentra en la zona de la selva, son pocos casos, pocos diagnósticos de nuevos casos hay de lepra. Las lesiones pueden ser hipocrómicas, sí, pero tendrían que hablarte de pérdida de la sensibilidad cutánea y el antecedente epidemiológico, ¿no? Líquen esclerotrófico tampoco, no es la localización más frecuente, es en zona genital, son placas atróficas blanquecinas, ¿no? Entonces, pitiriasis versicolor, acuérdense, las manchas redondeadas, estas máculas. Algunos hacen la diferencia entre mácula cuando es menos de 1 centímetro y mancha mayor de 1 centímetro. Son redondeadas con ligera descamación y pueden ir desde un color blanco, hipocrómico, hasta un color tematoso o oscuro. Por eso es versicolor, con variados colores. Y la localización más frecuente es en pecho y espalda, suele presentarse en adolescentes, en jóvenes que hacen deporte, donde hay mucho calor, sobre todo en época de verano. Jóvenes que hacen mucho deporte, que van a las piscinas, que van a la playa, en ellos aparece y es recurrente, acuérdense. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.